tardes, bienvenidos a Distintos Parecidos. Estamos en la pantalla de Señalú, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo. Y como no podía ser de otra manera, Distintos Parecidos se suma al debate por el presupuesto 2019. ¿Sí? La economía vuelve a estar presente en nuestro programa para debatirlo, pero no solamente en términos económicos, sino también políticos. ¿De qué nos habla este presupuesto? Esta ley de leyes que ayer ya obtuvo esta media sanción. Y presentado el tema, tengo que presentar a mi nuevo compañero de Distintos Parecidos, Juan Estañoli. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo va, Fernanda? Bien, todo bien. Bueno, relájese porque... Primer programa, ¿qué programa para arrancar, digamos? Pedazo de presupuesto tema. 2019. Pedazo de tema te tocó para arrancar, pero bueno, vamos a estar muy bien acompañados también para hablar del presupuesto, ¿no? Lo decíamos, esta ley de leyes que estipula la planificación económica, que configura el plan político, podría decirse también, del gobierno nacional. Vamos a arrancar Distintos Parecidos como todos los días y arrancamos con nuestros invitados enseguida. Presupuesto 2019, el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. El oficialismo necesita 129 diputados que apoyen el proyecto, que apoyen el dictamen de comisión que finalmente se suscribió en la jornada de ayer. Con apoyo de los diputados peronistas que actuarán en nombre de los gobernadores, el interbloque de Cambiemos buscará aprobar el presupuesto general de gastos para el año próximo, para el año 2019. Claro, un presupuesto asignado por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y por la premisa del gobierno de alcanzar el déficit primario cero. Estamos tratando de llegar a un presupuesto equilibrado, de dar un mensaje claro hacia los propios argentinos, de entender que no podemos seguir viviendo de prestado, que nadie puede gastar más de lo que ingresa, como pasa en una familia. Esa muestra de madurez política, donde se le pide contribuciones a todas, a las provincias, a los municipios, y también, sobre todo, la está haciendo un gran esfuerzo el gobierno nacional. Argentina aprueba los recortes presupuestarios pese a las manifestaciones que han marcado el debate en el Congreso. La propuesta del gobierno de Mauricio Macri supone un aumento de impuestos y recortes impopulares para alcanzar el compromiso de déficit fiscal cero adquirido con el Fondo Monetario Internacional. Una gran manifestación de movimientos sociales y sindicatos se ha agolpado a las puertas del Congreso contra la aprobación del presupuesto 2019. Grupos de jóvenes chocaron el miércoles con la policía en los alrededores del Congreso en Buenos Aires. Los disturbios comenzaron cuando algunos manifestantes lanzaron piedras y palos hacia los agentes de policía que resguardaban el recinto y fueron repelidos con chorros de agua y disparos de balines de goma. Formaban parte de una protesta convocada por sindicatos y movimientos sociales que se replegó ante el avance de los policías. Si le creemos al presupuesto, en 4 años, el año que viene, van a haber terminado con 217% de inflación. ¿Y sabe por qué todo el mundo habla de hiper? Porque la definición de las normas contables internacionales es que si en 3 años hay más de 100% de inflación, se llama hiperinflación. Por eso las multinacionales hablan de hiperinflación. Algunos dicen, de esto se sale con crecimiento, pero crecer se crece a partir de algún lugar. Es como pensar que yo puedo levitar si me tiro de los cordones, no va a pasar. Esto le pasa a la Argentina, las crisis le pasan a la Argentina, tienen mucho que ver con un Estado que es mucho más grande, pero es cada vez menos productivo. El presupuesto, la discusión sobre estos temas debería ser la oportunidad para diagnosticar, para establecer prioridades y para precisamente debatir qué es lo que nos está pasando, pero no es lo que estamos haciendo hoy, y de hecho las únicas alternativas que se presentan son que la Argentina se dé un presupuesto grotesco o no ajustar nada, dicho por aquellos que tuvieron la responsabilidad de administrar gubernamentalmente la Argentina, tuvieron más recursos que nunca a lo largo de la historia y aún así dejaron un déficit monstruoso e insostenible. Como saben, heredamos un déficit en el presupuesto del presidente Trump. ¿Qué tan grave es, secretario Van Hatten? Estamos en quiebra. ¿La nación está en quiebra? ¿Cómo es posible? Le recuerdo que la anterior administración decidió invertir en nuestros niños. Gran equivocación. El programa de desayunos creó una generación de delincuentes con una enorme fuerza. Y el baloncesto a la medianoche les enseñó a funcionar sin dormir. ¿Qué pasará con mi promesa de construir una gran biblioteca ambulante? ¿Ni siquiera hay dinero para eso? No, y estamos endeudados con todos los países del mundo.
Bien, Juan, ya te vas a acostumbrar, los Simpsons van a estar siempre Simpson, presentes para darle el pie también a... Como elemento que cierra toda la historia. Elemento fundamental siempre en los clips de distintos parecidos. Bueno, lo veíamos allí. Se dio un fuerte debate, no solamente dentro del recinto, ¿sí? Allí en la Cámara de Diputados, con momentos de alta tensión, por momentos hasta violencia física, podría decirse, diputados que habían tenido que ser separados. ¿Por qué? Porque también afuera, ¿sí? del Congreso Nacional se estaban realizando protestas organizadas por movimientos sociales y también por sindicatos, y hubo un despliegue muy grande del operativo policial que también terminó en enfrentamiento, en represión, como lo veíamos en las imágenes de recién. Todo esto da el contexto, la imagen, ¿sí? de lo que se generó ayer, que ya lo vamos a estar desarrollando más en términos de lo que se aprobó, ¿sí? esta media sanción que es específicamente el presupuesto, que lo decimos, generó un gran debate, no solo dentro del recinto, sino también hacia afuera, ¿sí? Generó una gran tensión social. Pero vamos a hablar con los que saben de números, con los que saben de economía. Están con nosotros invitados que ya son cara conocida, ya son parte de distintos parecidos y que recurrimos a ellos para seguir entendiendo de estos temas. Está con nosotros Amalia Granata. Muchas gracias, Amalia, por estar presente. Recordamos, economista y asesora del Senado de la Nación. Muchas gracias, Amalia. Gracias a ustedes. También está con nosotros Pablo Salvador. Pablo, muchas gracias por estar presente. Gracias por la invitación. Recordamos, doctor en Economía también, nuevamente muchas gracias. Y también está con nosotros Nicolás Aroma, contador público y asesor de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Senadores de la provincia. Muchas gracias, Nico, por estar presente. A ustedes por la invitación. Bueno, el contexto de este debate, lo decíamos recién, una alta tensión dentro y afuera. Y adentro, una vez que pasaron 18 horas de debate, tras varios cuartos intermedios también solicitados por los diputados en relación a lo que estaba pasando afuera, finalmente la votación terminó con 138 votos a favor. Esto suma no solamente los votos de los diputados oficialistas, sino también 32 votos de diputados opositores. 108 votos en contra, 8 abstenciones y 7 ausentes en esa votación final, ¿sí? Así que bueno, a partir de ahí podemos empezar a hablar de los números de esto que se aprobó, ¿sí? Vamos a dar esos números. Vamos Juan. a tratar de desglosar un poco acerca de qué fue este presupuesto que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados, y uno de los conceptos que también lo vimos en el informe es uno de los puntos centrales en los que se centró el Gobierno Nacional, el déficit cero. Hemos preparado unas placas para tratar de explicar un poco cuáles son los puntos centrales de este proyecto que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados. En concreto, el déficit cero lo que busca es reducir el déficit primario y también contempla los temas de los intereses de deuda que se mantendrán cerca de un 50%. Lo que busca el Gobierno Nacional de esta manera es reducir los gastos, cerca de 300 millones de pesos en gastos, y las provincias van a tener que afrontar un recorte cercano a los 100 millones de pesos. Otro de los puntos en los que se va a tratar este proyecto, que ya pasó al Senado, es la reducción del 13% de los gastos, que en términos reales estos gastos van a estar abocados en diferentes puntos. Bien. Servicios sociales va a haber una reducción del 6%, 23% en educación y ciencia, 48% en vivienda y urbanismo, 20% en promoción y asistencia social, 8% en salud y 17% en ciencia y tecnología, y un 20% en todo lo que tiene que ver con obras de agua potable y alcantarillado. ¿Sí? Bien, en este caso entonces estamos viendo toda esa reducción, o sea, el gasto puesto allí en esos ítems en los que estábamos desarrollando, ¿no? Hablamos de educación, hablamos de salud, bueno, vamos a estar viendo también cómo eso impacta, ¿no? Exacto, porque también una de las cosas que va a tener el proyecto es que estipula una recesión del 0,5% y que uno de los datos que establece es que 2018 va a terminar con una baja del 2,4%, o sea que son datos realmente importantes, claro, a tener en cuenta. Ya nos empezamos a meter en la discusión, porque aparte ya en el presupuesto del 2018 se hablaba de una suba, ¿no? Del crecimiento, y ya estamos hablando de que este momento estamos a la baja, ¿sí? De un 2,4%. Y después, dos temas que son fundamentales para la población y que este año nos han tenido a todos pendientes de las noticias, que es el dólar y la inflación. El dólar, dentro de las proyecciones que establece el Gobierno Nacional, estipula que va a tener un promedio de 40 pesos con 10 centavos a lo largo del año, y que se va a ir incrementando a medida de 2019, 2020, 2021 y 2022, que pretenden terminar con un dólar a cerca de los 50 pesos. Bien, eso en el 2022, perfecto. Y finalmente la inflación,
que proyectada para el año 2019 sería cercana al 23%, teniendo en cuenta que una proyección interanual sería del 35%. Un dato también para tener en cuenta que es el tema de la inflación que moviliza sin duda a toda la población porque son los productos que se consumen a diario, digamos, en toda la sociedad. Seguro, ese impacto directo. Bueno, para empezar el debate con nuestros economistas, estos números, ¿de qué nos hablan? O sea, que se haya votado esta media sanción, ¿sí? ¿Qué habla de estos números? No, básicamente el gobierno tiene que hacer varios supuestos o tiene que asumir varios frentes de qué es lo que puede llegar a pasar. ¿Por qué? Porque si la economía crece, la recaudación es una. Si la economía no crece, la recaudación es otra. Entonces el gobierno lo que tiene que hacer es fijar pautas, decir, bueno, creemos que la economía va a caer 0,5% el año próximo, creemos que el dólar, muy bien lo explicó Juan, ¿no? Creemos que el dólar va a estar en 40 pesos con 10 a lo largo de todo el año, cerrando en diciembre del 2019 en 42 pesos. Y la inflación, que es una variable clave, que va a ser del 38% promedio durante todo el año, y si calculamos diciembre del 2018 con diciembre del 2019 va a ser el 23% interanual. A partir de ahí, el gobierno hace cuentas y dice, bueno, yo con estos supuestos los ingresos que voy a tener van a ser tanto monto X, ¿no? Luego lo que hace es decir, bueno, ¿cómo lo voy a gastar? Y teniendo siempre presente este famoso déficit cero que estaba muy bien en las placas al comienzo del programa, donde lo que se compromete es a gastar exactamente lo que va a recaudar. El famoso déficit cero, déficit primario, ¿no? Claro. Es cuando decimos todos los gastos que tiene el Estado, o el gobierno, perdón, con todos los impuestos sin tener en cuenta los intereses del endeudamiento externo en este caso. Bien, lo corre entonces del déficit. Sí, generalmente cuando habla de déficit primario es sin tener en cuenta el endeudamiento. Bien, ¿qué leemos en esos números? Lo que primero se lee que es un presupuesto de ajuste, un ajuste importante, recién lo comentaron en todos los números, donde lo único que aumenta son los intereses de deuda, el único ítem del gasto que aumenta son los intereses de deuda, por lo tanto estamos gastando menos en educación, en salud, en vivienda, en asistencia social, porque hay menos plata para comedores y tarjetas alimentarias en un contexto de crisis muy importante para pagar los intereses de deuda. O sea, lo que estamos haciendo es, si vemos los diferentes presupuestos, sacamos la plata de los tarifazos y del transporte y de la energía para pagar los intereses de deuda. Ese ha sido el cambio presupuestario en estos años de gobierno. Y para esto que decía Pablo, de ver las proyecciones, vemos que están esperando unos ingresos muy importantes del campo, con o sea, que están muy sobreestimados en algunos puntos los ingresos por exportación, y si eso no llega a pasar, el problema es que si eso no llega a pasar, el ajuste va a ser más fuerte y no van a ir a ajustar en intereses de deuda que ya están establecidos. Se va a ajustar más sobre las necesidades sociales en un contexto donde vemos en toda la calle que están en una situación muy compleja. Nico, ¿qué le sumarías a esa visión de lo que dicen los números? Me parece, bueno, lo han explicado un poco contextualizado, me parece importante ver esto del concepto de déficit fiscal como salida primaria y fundante, digamos, siempre a un mejor año económico. Esto es lo que hay que poner en duda, porque en general esto del déficit cero, que ahí explicó Pablo un poco que en realidad no es déficit cero en términos totales, sino que es déficit primario cero, es decir, el tema de intereses de la deuda, se deja liberado por otro canal. Para eso están las leyes de responsabilidad fiscal, que eso es lo que establecen. Es un poco ver, bueno, ¿es el déficit fiscal la salida a este problema? Porque leyendo el proyecto del presupuesto hay una parte que me resultó un poco curiosa al principio y un poco me asusta, que es que el gobierno ha venido cumpliendo muy bien, ¿no? El gobierno nacional cumpliendo muy bien con las metas de déficit primario. Entonces lo ha ido reduciendo, incluso superando las metas propuestas de déficit primario. Entonces la pregunta es, bueno, y ahora que vamos a ir a una nueva meta mejor de déficit primario, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener estos mismos resultados? Porque el déficit en sí no es ni malo ni bueno, digamos, hay que desmenuzar igual que el superávit. Son consecuencias de una actividad económica y de otras situaciones que la Argentina, más estructurales, que la Argentina no está logrando resolver.
Bien, empezamos a darle comienzo a este debate por lo que se votó ayer, esta media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación de este presupuesto 2019. Sí, lo decíamos, esto que nos habla de la estrategia que se quiere para la política, para la economía del año que viene. Es saber cuánto tenemos, cómo lo vamos a gestionar, de qué manera y cuál es la idea del gobierno. ¿Sí? Podemos hablar de eso. Nos vamos a ir a un corte y enseguida vamos a continuar con este debate aquí en Distintos Parecidos. Seguimos hablando del presupuesto 2019 que ayer, tras una larga discusión, un largo debate, logró esa media sanción en la Cámara de Diputados. Y una discusión que no fue simplemente ayer en esas 18 horas, sino que previamente también se venía negociando, porque el oficialismo necesitaba también de los legisladores opositores, de algunos de esos legisladores opositores, para poder alcanzar estos 138 votos. Vamos a decir que, por ejemplo, los legisladores por Mendoza, sí, vamos a hablar de José Luis Ramón y también de Omar Félix, fueron los que se los apuntó por haber dado el quórum, ¿sí?, en ese momento allí al oficialismo para poder lograr esta votación justamente. Ramón votó a favor, podemos decir también que Borsani, Najul, Petri, Samarvide por la UCR también votaron a favor, Omar Félix, Miranda y Guillermo Carmona votaron en contra, y le sumamos también los legisladores por el PRO, Bragañolo y Uxacta, que también votaron a favor de este proyecto. Y ahora, después de todo esto, voy a incorporar a un invitado más, otra cara conocida también de Distintos Parecidos. Está con nosotros Sebastián Laza, economista y asesor del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía de la provincia. Muchas gracias, Sebastián, por estar presente. ¿Cómo está, Fernanda? Bien, muy bien. Buenas tardes. Gracias por estar acá, y voy a hacerle quizá la pregunta que hacíamos recién, ¿no? ¿De qué nos habla este presupuesto? Si vos le lees, ¿cuál sería el diagnóstico que haces de ese presupuesto? Bueno, indudablemente es un presupuesto más corto de lo que veníamos teniendo. Son ajustes a los que se llegan por obligación. Creo que terminan llegando los gobiernos nacionales. A nadie le gusta hacer ajustes. Creo que Macri, cuando asumió a fines del 2015, todos esperaban un mega ajuste y no lo hizo. Entiendo yo que porque no vio preparado el contexto para tolerar el ajuste. Me parece que prefirió llevar la economía con el famoso pasito a pasito, que la verdad que la mayoría de los economistas acá argentinos sabemos que no suele funcionar. Pero de alguna manera creo que lo que buscaba era el consenso, lo que se vio en el Congreso ayer y que se va a ver en el Senado, es decir, que inclusive la oposición, parte de la oposición, termine votando a favor. Como de alguna manera diciendo, bueno, llegamos a una nueva situación límite, como llegamos en el 2001-2002, como llegamos en 1989-1990, las situaciones límites de Argentina de exceso de gasto público, exceso de deuda, y hoy hay consenso de sacar estos presupuestos con ajuste. Por supuesto que no es grato para nadie recortar gastos, pero no queda otra, hoy no te lo financia nadie. Nos está financiando el Fondo Monetario y mirá lo que nos está costando, una tasa de interés extremadamente alta. Sí, bueno, recordar el FMI también, mañana hay una nueva reunión también con el FMI, se hablaba de este presupuesto armado también por el Fondo Monetario Internacional, que lo necesitaba el gobierno para poder llegar a ese acuerdo con la entidad internacional, así que lo vamos a meter, ¿no?, todo esto. Sí, hablando un poco acerca del Fondo Monetario Internacional, quería preguntarle un poco a los economistas, a Sebastián Laza, si la Argentina va a tener que pedir más financiamiento en 2019, sobre todo al Fondo Monetario. Pero en principio no debería pedir más financiamiento aparte del que ya le pidió al fondo y que le pidió que le anticipe de lo que estaba previsto para los años 2021 y 2022. En principio no necesitaría más fondos. El tema es cómo se va desarrollando, cómo se va desenvolviendo luego la economía en el transcurso del año. Recordemos que el año pasado se aprobó un presupuesto para el 2018 y finalmente quedó totalmente desvirtuado porque en el medio fueron pasando cosas. Entonces hay que monitorear ese transcurso de la economía mes a mes para ver qué pasa. Usaste la misma frase que Macri, pasaron cosas. No, ha sido casualidad. Bueno, pero fue casualidad, bien. El pedido de financiamiento también va a depender del dólar.
¿Por qué? Porque mucha de la deuda que tiene la Argentina es en dólares. Por lo tanto, si se dispara esa variable, se dispara la deuda, también los intereses y tener que pagar esos intereses. Por lo tanto, también la necesidad de financiamiento va a estar está atada a otras variables, y ese es uno de los grandes riesgos que puede tener, que tiene hoy todo este modelo económico. Estamos hablando de estas famosas LELIQ que hay ahora, estos bonos, con unas tasas exorbitantes de interés impuestas por el Fondo Monetario Internacional de esta política restrictiva, que están están poniendo a la economía en riesgo, ¿sí? O sea, lo que está haciendo es tratar de bajar la tasa de interés, la tasa de inflación, pero si no se logra bajar también la tasa de interés, eso lo que va a hacer en un momento puede hacer explotar esta nueva bicicleta financiera o burbuja financiera, y ahí sí generar una nueva escalada del dólar, y ahí todo el programa financiero se puede reformular todo de nuevo, como ya pasó este año que hubo que reformular todo. Entonces, el financiamiento, supuestamente hay que tomar un poco de financiamiento, pero está atado a las condiciones que se den en toda esta macro, que están todas las variables entrelazadas. Bien, el presupuesto yo me lo imagino así como muchas piecitas entrelazadas. ¿Qué pasa si una no funciona? ¿Está pensado eso? Bueno, lo ato con lo que vienen diciendo acá los colegas. Si se cumple o no el plan financiero, es decir, depende de si esas piezas funcionan como se estiman. Por eso es importante, por ejemplo, el tema dólar a 40 implica, ahí lo dijo Sebastián, lo dijeron, implica un programa monetario muy restrictivo, muy contractivo, que hace que, por ejemplo, la producción sea bastante inviable. Cualquier tipo de producción real o cualquier proyecto de inversión, tenés que pedirle una tasa de rentabilidad muy alta para que sea viable de manera lógica. Entonces, ¿qué pasa con el crecimiento? Digo, esa es la variable que empieza. La otra del 0,5, que va a caer la economía reconocida en el presupuesto en un 0,5. Bueno, si logramos mantener una, o hacemos los esfuerzos en mantener alguna, la otra puede que se complique. Y ahí viene otro problema, que tiene que ver con cómo se comportan los recursos tributarios con los que el gobierno planificó con una recesión del 0,5. Pero si la economía cae más que eso, los recursos tributarios empiezan a sentirlo. Amalia recién habló de que se estaban las exportaciones teniendo como un nivel muy alto y era como muy optimista el nivel de exportaciones. Bueno, también, ¿qué va a pasar si eso no se logra? Digo, por cuestiones internacionales, por ejemplo, o si la devaluación y la competitividad ganada no dura lo suficiente. Digo, es como un engranaje que si una cosa no funciona del todo bien, empezás a tener problemas en el resto de las variables. Bien, algo que se le ha criticado mucho al gobierno tiene que ver con las metas que se puso, por ejemplo, el año pasado en el presupuesto 2018 con respecto a la inflación, que preveía un 10%, después a los meses tuvo que rectificarla por un 15% y ahora estamos hablando de que podemos llegar a pasar el 50%. Ya teniendo ese antecedente, ¿cuánto de estas metas hoy son alcanzables o son realmente respetables? Bueno, es como te digo, los supuestos de estos macros que mencionábamos en el primer bloque son bastante realistas. El tema de la caída del PBI puede ser un poco más, la caída del 0,5, la inflación un 38 promedio, el dólar 40 con 10, hoy con un dólar de casi 38, pueden ser alcanzables. El tema es que bueno, el gobierno confió en que la política monetaria iba a tener resultados, iba a dar sus frutos, iba a bajar la inflación. Esto no fue así, fue cambiando las metas. Esto hizo perder credibilidad en el Banco Central, pasaron varios presidentes del Banco Central y finalmente levantaron las metas, ¿no? Y para este año no tenemos meta. Y bueno, vamos a ver en cuánto termina la inflación en 2018. Por ahí viene un poco la desconfianza, pero yo creo que no tenemos que perder de vista que básicamente el presupuesto es un compromiso tanto del oficialismo como de la oposición de cara a la sociedad. Es decir, bueno, todos estamos de acuerdo en que este va a ser el funcionamiento, esas son las líneas de acción y hacia allí vamos a ir todos juntos. Luego que se cumpla o no, eso es, digamos, movimiento de la macroeconomía, problemas internos, mala política interna, problemas de mala suerte, etc. No creo que sea un consenso de oficialismo y oposición, porque hay un gran debate, o sea, ha habido gran conflictividad, o sea, hay diferentes opiniones, por lo tanto, consenso no hay sobre estas medidas, donde una oposición, que realmente ha sido oposición, ha generado desde diciembre del 2015 una oposición permanente sobre
las medidas que está llevando el gobierno y que nos han llevado a esta crisis que venimos anunciando que podía pasar desde hace tiempo. Ojo, él dijo consenso, no unanimidad. Consenso es... De hecho, hubieron opositores que votaban a favor. Claro, a eso me refería. No hay unanimidad, ahí tenés razón. Pero hay consenso. Hubo una mitad más uno que aprobó, es un consenso. Pasa que no hay unanimidad, eso es lo que vos decís, es verdad, hay grupos que no van a aprobar esto de ninguna manera. Pero hay cierto consenso, porque fíjate, Félix dio quórum, votó en contra, pero dio quórum, como diciendo, les pongo un hombrito, muchachos, porque sé que esto, como les vuelvo a repetir, no debatir me parece por ahí sobre si está bien el ajuste, ¿no? No quedaba otra. El Fondo Monetario te está prestando 50.000 millones de dólares que no te lo prestaba nadie porque no tenés para pagar los vencimientos de deuda. O sea, no quedaba otra. Si nadie te presta en el mercado de capitales voluntarios para seguir financiando el exceso de gasto, te lo presta el Fondo Monetario, una suma extraordinariamente grande, mínimo te va a pedir, ordená un poco las cuentas públicas, qué sé yo, tratar de un déficit primario cero, que no es déficit financiero, déficit primario cero. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí viene el consenso, como vos decís, no unanimidad, pero buscar ciertos consensos para ver dónde recortás. ¿Cuál fue el consenso? Bueno, el gasto social no lo toquemos tanto. A ver, ¿dónde vamos a tocar? Y bueno, vamos a tocar en A, en B, en C. Y sí, alguien va a chillar, y sí, le estás recortando, obviamente, algunos sectores. Pero vuelvo a repetir, estamos llegando a una situación donde Macri no quería llegar por voluntad propia. Macri lo único que venía haciendo con su famosa teoría del pasito a pasito era quitarle subsidios básicamente a los servicios públicos, por eso pagamos boletones de luz, de gas y todo eso, pero no hizo mucho más que eso Macri en términos de algo que duele en serio. Ahí, Sebastián, podemos hablar de algunas cosas puntuales, pero no hubo un gran ajuste. Ahora llegamos... No me financia más los mercados de capitales, no me creen, están todos yendo a comprar dólares, bueno, vamos al Fondo Monetario, que me dé el financiamiento que no tenemos y hagamos un ajuste mínimamente primario, de déficit primario cero, con cierto consenso, para decir, bueno, a ver, estamos tratando de ordenar la casa. Digo, hay medidas que, porque siempre se habla en el ajuste del lado de los gastos, pero hay medidas por el lado de los ingresos y los recursos que fueron específicas de este gobierno y que un poco llevan a ese canal, a ese embudo que terminás ahora en el no me queda otra, voy al fondo. Pero ¿qué pasó? Bueno, en los primeros 2 meses de gestión se liberó absolutamente el mercado de cambios, la entrada y salida de capitales, una de las medidas, un gran blanqueo de capitales que hoy está en duda, una reforma tributaria que tuvo, y que eso fue después, pero antes de la reforma, una eliminación total de las retenciones a las mineras, por ejemplo. Fuerte baja en retención al sector agroexportador, que después se da una especie de marcha atrás a media máquina, porque bastante tiene sus matices el decreto que presentaron, sí. Se vuelve a retenciones, digo, un poco también, aparte de los contextos internacionales y demás, uno va llevando, a partir de sus políticas económicas, a un embudo que terminás en el no me queda otra, pero ¿qué pasó hasta hoy? O cuándo, la pregunta nuestra de la sociedad en realidad es, bueno, ¿cuándo vamos a dejar de decir que no nos quedó otra? Y vamos a hacernos cargo, digo, quien se tiene que hacer cargo, de las políticas que hacemos y pueden funcionar mal o bien. Pero, por ejemplo, otro tema es la enorme fuga de capitales, que incluso con el primer desembolso del Fondo Monetario se la comió en un mes. ¿Se puede lograr una política de déficit cero? Digo, y sostenerla en el tiempo. Lograr se puede, de hecho Nicolás lo dijo en el primer bloque también, que vienen bajando gradualmente, vienen sobrecumpliendo la meta, siempre hablando del déficit primario, obviamente, claro, sin tener en cuenta los intereses. Y este año el gobierno va a quedar bastante bien posicionado para llegar a la meta de déficit cero el año próximo. Pero bueno, como decía un poco Sebastián, esto a golpe de ajuste, de recorte de gastos y de incremento de impuestos. En ese contexto quería preguntarles si ustedes analizan que la política económica que llevó adelante el gobierno de Mauricio Macri llegó a esta situación, ¿estuvo bien implementadas las medidas que se tomaron o qué faltó? Sebastián. Mirá, yo creo que Macri tomó demasiados riesgos cuando asumió. Él se encontró con una situación que le había dejado Cristina de déficit financiero, no primario, de entre 5 y 6 puntos del Producto Bruto, y no hizo absolutamente nada por bajarlo.
Cuando todos los que sabemos más o menos algo de economía sabemos que lo que te miran los mercados para financiarte es eso, el déficit. Macri no hizo nada. Macri lo que hizo fue tratar de bajar déficit primario, lo fue bajando un poco porque le quitaba subsidios a los servicios básicos, pero aumentaba, aumentaba la deuda. ¿Por qué? Porque tuvo que sincerar el financiamiento. Cristina se financiaba con mucha emisión monetaria y reservas. Macri frenó un poco eso, entonces empezó a financiar con deuda. Y la deuda te trae más intereses. Entonces cuando vos veías el déficit, y encima, ¿por qué digo que fue un poco temerario Macri? Porque metió reparación histórica, metió quita de retenciones, como decía él. Entre reparación histórica y quita de retenciones aumentaron muchísimo el déficit. Y no recuerdo ahora, pero 2 medidas más temerarias grandes, digamos, de este gobierno que no ayudaron a... Macri lo que tendría que haber hecho es ir bajando no solo el déficit primario, sino el déficit financiero. Pues en algún momento íbamos a llegar a un estrangulamiento como el que llegamos, donde los mercados iban a decir, che, pará, no te financio más, y va a haber una gran corrida cambiaria y vamos a terminar o defaulteando o yendo a golpear la puerta del Fondo Monetario. Terminamos yendo a golpear el Fondo Monetario, nos ha evitado el default nuevamente, pero indudablemente ha habido impericia de Macri, sí, sin dudas, tendría que haber sido mucho más precavido, pero ahora sinceramente no queda otra que déficit primario cero. Sí, perdón. Claro, que estábamos hablando del déficit primario cero, sí, pero la realidad es que el déficit de la economía, de todo, no tiene una gran caída como la que se observa en el déficit primario. ¿Por qué? Porque los intereses de deuda cada vez son más grandes. Entonces, lo que estamos haciendo es sacar gastos de un lado para pagar estos intereses. Entonces, ¿qué ajustamos? Cuando recién, hace un rato en el primer bloque, estaba la ministra, la ex ministra Najul, diciendo que es como ordenar la casa. Pero uno cuando ordena su casa, primero pone prioridades, pone prioridad a la alimentación, a la educación, a la salud y después a la deuda, ¿sí? Yo creo que acá este gobierno está invirtiendo los ejes y ese es uno de los grandes problemas de esta economía, que es el modelo que está llevando Macri, ¿sí? Que es llevar a la especulación financiera, generándole grandes ganancias, mientras lo productivo, la economía real, cada vez pierde más participación. Bien, para cerrar este bloque voy a sumar justamente lo que tiene que ver con el gasto público, donde el único ítem donde se sube, ¿sí?, donde hay un aumento, es justamente en el servicio de deuda. Si uno compara el 2017, 2018 y 2019, ¿sí?, esos presupuestos, el servicio de deuda en 2017 fue de 10%, al año siguiente fue de 14% y en este año se prevé un 17,9% en el servicio de deuda. Comparado, por ejemplo, con otros ítems como educación, que fue del 7,8% en el 2017, al año próximo 7%, y en este 2019, en este presupuesto, se prevé de 5,5% en ese comparativo. Y le sumo finalmente, para llegarnos al corte, el 3,7% en salud en el 2017, luego continuó en 3,7% para el 2018, y para el año que viene se prevé un 3,6%, también hay una disminución del 0,1%. Nos vamos a un corte y enseguida seguimos hablando del presupuesto 2019. Ya venimos. Ayer el Ejecutivo Nacional logró esa media sanción del presupuesto 2019 propuesto, sí, justamente por el gobierno, para poder ver cuánto o con qué se va a contar para el año que viene. ¿Cuáles son esas variables a tener en cuenta al momento de estipular una política económica? Luego de esta media sanción, lo que se está buscando ahora es lograr quizás de una manera más rápida, ¿sí?, esta sanción definitiva en el Senado. Se busca que sea el 7 de noviembre que se dé ese dictamen, ¿sí?, para poder pasar al recinto de senadores el 14 de noviembre. Eso es lo que se está buscando, ¿sí?, tratar de acelerar desde los legisladores oficiales
oficialistas y tratar de acelerar esas discusiones en comisiones. Ya se prevé para el lunes que viene una reunión, sigo que en realidad el ministro de Hacienda, Duhovne, se presente en la comisión del Senado para ya empezar a darle el debate allí mismo. Y también ya se prevé, por supuesto, que se presente Carolina Stanley y también Dante Sica como ministros de Desarrollo Social y de Producción para también sí continuar con ese debate allí en las comisiones y llegar rápidamente al Senado y poder lograr esa sanción definitiva. Sí, lo que hay que ver es, bueno, si se van a llegar a esas negociaciones, a llegar a ese consenso como sí se logró en diputados. ¿Vos creés que, Sebastián, que se va a lograr así tan rápidamente o se van a proponer modificaciones que van a necesitar más tiempo? Me parece que no, me parece que va a terminar saliendo bastante rápido porque es la carta con el Fondo Monetario y no tanto con el Fondo Monetario creo que ha descontado ya que va a salir el presupuesto. Es la carta con los mercados, el gobierno está urgido por empezar a bajar la tasa en pesos porque la economía está paradísima y Macri quiere reelegirse. Cambiemos, no sé si Macri u otro candidato. Con esta tasa la economía no arranca y la señal que está esperando darle el gobierno a los mercados es, bueno, querían presupuesto con déficit cero, acá lo tienen. Coincido con Amalia, después hay que ejecutarlo el presupuesto y lograr el déficit cero, digamos, pero digamos, querían presupuesto de déficit cero, acá lo tienen, rápido, eso necesita rápido el gobierno. Bueno, para ver de qué manera. Hoy hubo euforia en los mercados, hoy han subido, con esta media sanción, han subido las bolsas, el dólar sigue estable. El gobierno sí o sí necesita testear a ver hasta dónde puede bajar la tasa en pesos sin que el dólar se vuelva a disparar mucho. En la medida que el gobierno puede hacer que las tasas bajen y la economía puede tener un cierto respiro, la economía real, como decía Aroma, vuelva a tener cierto respiro y puedan empezar a cerrar un poco los proyectos de inversión, hay chance de que se reactive. Ahora, si el gobierno aprueba este presupuesto con déficit cero, dice, bueno, a ver, voy a bajar la tasa, y a la primera bajada de tasa que hace, se dispara el dólar de vuelta, estamos embromados, la verdad, la economía va a seguir estancada. Nico, ¿vos qué crees que se va a dar ahora en la discusión en el Senado y qué se puede llegar a proponer también desde la oposición? Bueno, eso lo vamos a ir viendo en la semana. Pero respecto de lo que propuso la oposición o como parte del paquete de negociación al comienzo, aparece una vuelta atrás con algunos impuestos, digamos con algunos puntos de reforma tributaria, que ya se votaron ayer, hoy no estoy bien en el tema presupuesto, que tiene que ver, por ejemplo, impuesto a los bienes personales, sí, ¿no? Que fue como una propuesta pactada de los gobernadores. Y que se había eliminado, se había reducido drásticamente en la reforma tributaria y ahora vuelve a aparecer el impuesto a los bienes personales, no con algunos temas que siempre nos dejan la inquietud de que aquí en Argentina digamos, el sistema tributario basado en el IVA, hablábamos recién de eso, es regresivo y hay intenciones de que sea regresivo. El impuesto a los bienes personales no se debería haber tocado en la reforma tributaria, a mi entender, porque cualquier país desarrollado tiene impuestos patrimoniales que son distributivos y menos distorsivos, mucho más altos en proporción que la Argentina. Bueno, se dio marcha atrás, pero con una modificación importante en la nueva estructuración. Es que los inmuebles rurales, también por presión del sector agroexportador, están exentos del impuesto a los bienes personales. Esa fue una. Aparece otro tema del ajuste por inflación también. Fue otra de las cosas que se tiró para atrás el gobierno. Se cambia el índice justamente para que los balances impositivos ahora no se ajusten, por lo menos este año. Entonces fueron como concesiones políticas que se fueron haciendo entre el gobierno nacional y los gobernadores, porque recordemos algo, en este presupuesto nacional hacen un esfuerzo muy importante las provincias. Digo, los senadores fundamentalmente, representantes de las provincias, es muy difícil votar un presupuesto donde vos tenés que aceptar un sacrificio fuerte a las provincias de recursos y de cesión de recursos que ya venía desde antes con el pacto fiscal, por ejemplo. Entonces, bueno, están habiendo esas negociaciones, uno pone una parte, otro pone otra, veremos cuál es el desenlace, digamos. Si va a llegar a ese consenso final. Y ahí en ese contexto hay que pensar un poco la situación de Argentina, ¿no? Porque se habla mucho de que Argentina viene de crisis en crisis y que no logra remontarse. Continúo con vos, Nicolás. ¿Crees que esta situación ya se tornó normal, digamos, de que las crisis en Argentina no paren?
Bueno, es un tema difícil y largo, pero me parece que si venimos de crisis en crisis, lo que podemos ver es que hay un problema estructural que Argentina no resuelve, digamos, que no se va a resolver en el mediano plazo, en el corto plazo. Hay que ver cuáles son los fundamentos, y uno de esos fundamentos tiene que ver con que Argentina no genera dólares. No está generando dólares. Entonces siempre tenemos problemas de crisis cambiaria de manera recurrente. Ahí está el punto, digo, ¿cuáles son las medidas para que Argentina pueda generar, tener una balanza comercial un poco más estable y que no sea solamente una cuestión de tiempo y que después volvamos a los déficits fiscales crónicos y tengamos que financiarlo con las distintas maneras, digamos? Me parece que uno de los problemas es que Argentina estructuralmente no está generando los dólares correspondientes y siempre llegamos al problema de restricción externa ahí a los pocos años. Pablo, repito la pregunta, ¿no? Ya estamos en un estado de situación, estar hablando de esto, ¿ya es algo normal? Lamentablemente se ha hecho costumbre en nuestro país cada tanto tiempo, 10, 8, 12 años, repetir un ciclo y tener caídas bruscas, ajustar para volver a salir. Recordemos que el último ajuste que lo mencionó Sebastián hace un momento, en el 2001-2002, cuando fue de ajuste de shock, la pobreza saltó al 54% y el desempleo al 22%. Entonces eso después lleva décadas recuperar eso, bajar los niveles de pobreza, los niveles de desempleo lleva décadas. Y la verdad que no tenemos políticas de largo plazo que nos permitan mantener cierta estabilidad a lo largo del tiempo. Y sí, dentro de esas políticas de largo plazo están también, bueno, estos consensos de general de toda la sociedad, no solamente en las cámaras, sino de cuál es el eje del desarrollo de Argentina. El eje de desarrollo es el mercado interno, el fortalecimiento del mercado interno, la industria, el desarrollo, la ciencia y técnica, o el eje de desarrollo de Argentina es la producción de commodities, materias primas, la primarización de la economía. Cuando esos dos ejes, esas dos estructuras se ponen siempre en puja, aparecen momentos de crisis. Entonces, me parece que necesitamos tener un horizonte de largo plazo para pensar que todos los argentinos estemos decir, bueno, esta es nuestra estructura y mantenerla en el largo plazo. ¿Es el desarrollo, es la industria, es la generación de conocimiento o es la primarización de la economía? Bueno, yo creo que debe ser la industria, el desarrollo y el fortalecimiento del mercado interno. Creo en ese modelo de desarrollo, pero bueno, si no nos ponemos de acuerdo, creo que este contraste generalmente nos genera crisis continuas. Seba, ¿se puede lograr esa constancia en lograr de quizás una política económica más estable o vamos a seguir en la constancia de esta inestabilidad? Y eso depende de las futuras generaciones de políticos. La verdad que lo que hemos visto en los últimos 70 años, no. Lo que ha estado pasando es, si vos agarrás los principales números macro de Argentina, lo que vas a ver, el común denominador, son situaciones de déficit fiscal que iban como en una escalerita, digamos, escalón, cada vez más alto, generando cada vez más deuda pública. La deuda pública también iba por el mismo escalón. Y por el otro lado iba generando atraso cambiario. Iba por la misma escalera, pero bajando. El tipo de cambio real bajaba y el déficit fiscal y la deuda pública subía, hasta que llega en un momento que se estrangulaba todo y explotaba. Entonces vos tuviste un Rodrigazo, tuviste una crisis de Martínez de Oz, tuviste la crisis de Alfonsín, tuviste la crisis de Menem, la crisis de Menem de la Rúa, digamos, y esta. 5 o 6 crisis en los últimos 50 años, 60, todas muy parecidas, donde el común denominador, te vuelvo a repetir, es forzar demasiado determinadas variables. No es necesario, de hecho muchos países no tienen déficit cero, tienen ciertos déficits que los mercados de capitales ven financiables y te lo financian. O sea, no es necesario ponerte un chaleco de fuerza, o el chaleco de fuerza que nos pusimos en la convertibilidad de emisión cero si no había dólar que respaldaba. Casi ningún país llega a esas situaciones. ¿Por qué? Porque son moderados. Argentina lo que no ha tenido en los últimos años es moderación. Vos podés tener tendencia más hacia el centro derecha, tendencia al centro izquierda, pero acá nos vamos a los extremos y eso es lo que le ha hecho daño a la economía argentina. Terminamos en situaciones, te voy a repetir, extremadamente
estranguladas de la macroeconomía que terminan explotando, te hacen explotar la pobreza, explotar la inflación, y después, claro, tardás una década en volver a situaciones normales. Cuando más o menos te está normalizando, claro, ya los sucesivos gobiernos, y acá le pongo responsabilidad a los que le ha tocado gobernar más años, fácil darse cuenta quiénes han gobernado más años y quiénes menos. Los que han gobernado más años creo que tienen un poquito más de culpa que el resto, ¿no? Bien, una cosa como para ir ya cerrando es preguntarle si en general en Argentina se ha visto este nivel de tensión o este nivel de intensidad al debatir un presupuesto, o si esto quizás excede y tiene que ver con el contexto actual nada más, o ha sido así en general. Digamos, los hechos violentos que veíamos... En general, no solamente dentro dentro del recinto, que también fue bastante intenso, ¿no?, en la manera, y también lo que generó hacia afuera. Me parece que es bastante irresponsable, digamos, que nuestros representantes lleguen a esos niveles de violencia dentro de la Cámara y que se genere esos niveles de violencia fuera del recinto. Me parece, digamos, que eso nos atrasa totalmente y nos ubica en un país, digamos, subdesarrollado, claramente. Claramente estamos lejos de ser un país desarrollado, de tener una macroeconomía estable. No podemos permitir esto, no puede pasar estas peleas ni dentro ni fuera. No es normal. Yo creo que se ha dado el contexto así porque ya viene, porque hay una crisis que estamos hablando de que en 4 años, cuando termine 2019, tenemos 3 años de caída de la actividad económica y 1 de aumento por rebote. Entonces todo se va generando en un contexto. También está el tema de que este presupuesto está acordado con muchos puntos con el tema del Fondo Monetario Internacional. Eso ya causa mucho resquemor en cualquier sector de la sociedad. No hay que ser opositor para que esto nos haga ruido, hay que ser ciudadano argentino solamente. Y este presupuesto, más allá del ajuste fiscal que viene, también aparece también con el tema del ajuste monetario atrás, que de hecho en esas negociaciones se cambió hasta el presidente del Banco Central. Entonces, en ese contexto lo que se debate es un poco más que un presupuesto, porque a quién le interesa un presupuesto, vamos a ser sinceros, un ciudadano común, no es un tema que sea muy fácil de acceder. Entonces, bueno, un presupuesto porque está en estas condiciones y en este contexto. Cuando se lo traduce es cuando se vuelve claro, ahí a debatir. Rápidamente, como para cerrar, ¿has vivido o recordás otras discusiones así, con ese nivel de intensidad? No, creo que no recuerdo un debate así. Creo que, como dice Nicolás, el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. La crisis, hay gente que está pasando muy mal. Crece cada mes la indigencia, la pobreza, y eso es el reflejo de lo que está pasando, lo que pasó ayer en el Congreso. Bien, Seba, cerramos cortito, digamos, replico esa pregunta como para saber y recordar a quienes somos más chicos, quizás si se ha visto algo así en Argentina. Sí, indudablemente que se ha visto, claro. Pero para mí están motorizados por activistas. No. Puede haber algo espontáneo, pero ahí hay la gente que ya sabemos que trabaja de mano de obra hinchada, gente que viene la mano de obra de ese tipo de cuestiones, que trabajan, son barra bravas, son mano de obra de actos de sindicatos, mano de obra de partidos políticos, digamos, que les gusta hacer cuestiones en la calle. Son los mismos que estuvieron haciendo lío a fines del año pasado cuando se trataba la reforma provisional. Es orquestado eso, ¿no? Conteste, Amalia, y ya nos vamos. Un segundo, creo que es una subestimación a gran parte del pueblo. Hay gente que está pasándola mal. Nosotros hacemos una olla popular en un barrio de Newbery, en Las Heras, todos los sábados, y cada vez es más gente la que va por un plato de comida. Entonces, la crisis está y no podemos subestimar solamente a la gente que la carrea. Nadie niega la crisis, pero esa gente no va a tirar piedras y a romper la infraestructura de las plazas. Esa gente va a buscar comida. Son cosas distintas. Creo también que más allá de la discusión de afuera es lo que pasa en la sociedad. Se ve en la calle lo que pasa, no hay que explicarlo. Sí, bien, pero esa gente no va a hacer destrozo al Congreso. No, pero yo no hablo de los destrozos, hablo de lo que se... Le dedicamos el debate a la cuestión económica, sí, al presupuesto, a esos números, a esas variables macroeconómicas, pero obviamente también nos
vamos a sumar a ese debate. Obviamente se ve, sí, que están esas diferencias, esas discrepancias en relación a lo que pasa justamente en estos debates políticos y económicos, en este caso en el Congreso de la Nación. Les agradezco por haber estado aquí. Muchas gracias, Amalia, Sebastián, Pablo, Nicolás, muchas gracias por haber estado presente. Juan, muchísimas gracias. Felicitaciones por su debut. Muchas gracias por haber arrancado. Bien, nos vamos a reencontrar mañana a las 19 horas en un nuevo Distintos Parecidos. Discutimos acerca de la economía de nuestro país. Nos encontramos mañana. Chau, chau.